Dios les bendiga ricamente y en primer lugar quiero decirles feliz cumpleaños. Realmente nos alegramos de poder conocer para mí, la primera vez que vengo y vengo a conocer este lugar donde ustedes están para adorar y servir al Señor. Sabe que si esta puerta no se hubiera abierto, tal vez usted no hubiera estado aquí, por supuesto. Pero qué maravilloso que Dios en su grandeza, en su grande amor, Él cada día nos provee todas las cosas y nos provee lugares para estar realmente, para reunirnos, recintos maravillosos que realmente para mí es motivo de gozo, de alegría, de bendición. Entender, hermanos, que Dios nos eligió. Sabe que nosotros por mucho tiempo pensamos, pero yo era bueno, siempre buscaba de Dios y bueno, un día alguien me invitó y vine y ya está. No, no es así. Usted no era ni bueno ni buscaba de Dios. Dice que nosotros nos descarriamos todo como ovejas sin pastor. Pero Dios cargó en Cristo todas nuestras culpas y lo llevó a la cruz y realmente ahí lo crucificó y nosotros fuimos realmente libres, como cantábamos recién, libres de verdad. Y estoy aquí, hermanos, para decirles que me siento súper feliz de entender esto y entendí y quiero compartir con ustedes. ¿Sabe qué? ¿Por qué le digo que no pasó nada de esto, que éramos buenos y que buscábamos a Dios? Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 15 que Él nos eligió, nosotros no le elegimos a Él. Dice, vosotros no me elegisteis, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermano, con un propósito Dios nos eligió. Y alguna vez nosotros, no sé si en una falsa humildad o alguna vez con razón decimos, nos reconocemos, nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero yo no sirvo para nada. ¿Nunca le pasó esto? Yo voy a predicar, hermano, tenés que ir a hacer No, pero yo no sirvo para nada, yo no puedo, a mí no me sale, yo no lo voy a hacer porque no lo sé hacer. Hermanos, yo quiero decirle, y siempre digo a los hermanos y a las hermanas, sobre todo donde trabajo más, que Dios nunca eligió cosa inservible. Dios es Dios todopoderoso, como alabábamos su nombre hace un momento, y Él eligió cosas valiosas. Y entre esas cosas valiosas estaba usted y estaba yo. Mire qué maravilloso. Así que no es que nos servimos y Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Y yo para esto, hermanos, quiero dejarle esta palabra, esta mediodía por ahí en la tarde, compartía un poquito con mi esposo y el pastor Víctor, Isaías 50. Hay una palabra que por mucho tiempo en mí ha hecho un efecto maravilloso, glorioso, el entender realmente qué es lo que Isaías veía desde ese tiempo, cómo él entendía y sabe que esto es lo que Dios ha hecho para nosotros. Isaías 50, el versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Usted qué dice? ¿Se volvió atrás? Sabe que Dios nos dio lengua de sabio para hablar al cansado. Hermanos, y por eso yo me maravillo y glorifico al Señor de ver grupos por acá y por allá y por tantos lugares, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio lengua de sabio para hablar al cansado. ¿Sabe cuánta gente está cansada de vivir? Usted no vio cuánta gente se quita la vida, se accidentan. Y nosotros tenemos entre el cuerpo pastoral, un pastor que el Señor lo libró de una tragedia terrible. Él manejaba un colectivo, chofer de un colectivo urbano en Rosario, y él dice que buscaba por muchos días una esquina bien fuerte donde él podía venir con toda la fuerza con el colectivo y matarse él y matar todo el pasaje que traía. ¿Quién sabe cuántos de nuestros hermanos viajaban a ese colectivo y Dios nunca le permitió hacer lo que quería hacer? Pero estaba cansado de la vida. Pero a alguien que Dios le dio la lengua de sabio fue y le habló su palabra.
Y ¿sabe qué? Él se entregó al Señor, Dios ha hecho cosas tan preciosas en su vida, fue ordenando su hogar, su vida de una manera tan gloriosa. Muchos días viajamos con mi esposo, con él, y yo le pido que él se los cuente a mi esposo porque he estado en esas oportunidades. Veo cuando una persona recién se entrega al Señor y cuenta todo lo que Dios está haciendo paso por paso. Y estaba yo en esa congregación, iba a visitar, iba a estar con ellos, y yo escuchaba a su mamá contar lo que Dios estaba haciendo con su hijo, su esposa contar lo que Dios estaba haciendo con su esposo. Y hoy, hermano, pasaron los años, hoy es un pastor que realmente está trabajando y predicando, porque también recibió la lengua de sabio. Pero hermano, no solamente para hablar y hablar, porque alguna vez hablamos tanto y no oímos nada, pero también nos dio oído de sabio para poder oír. En primer lugar, la voz de Dios y después la aflicción de nuestros hermanos. Y digo hermanos porque son nuestros semejantes, personas que dicen yo ya no quiero vivir, no le siento sentido a la vida. Pero como nosotros, cada uno de nosotros tenemos lengua de sabio, le hablamos del amor, del poder y de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Amén. Aleluya, me alegro mucho con ustedes y que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Los otros días, así medio de casualidad, me enteré que en la ciencia de la oftalmología, el 20/20 significa visión perfecta. ¿Verdad? Los oculistas te miden los dos ojos, el 20/20. Está perfecto. Este año para nosotros es la visión perfecta. Amén. Lo que tal vez muchos años o mucho tiempo no lo hemos logrado, este año lo vamos a lograr porque Dios está dispuesto a darnos la visión perfecta, correcta, para que todo lo que hagamos pueda traer fruto para la gloria del Señor. ¿Está de acuerdo? Y luego hemos largado el lema para este año. Y en el mes de octubre estábamos con Mari en España, con nuestros hijos trabajando fuerte. Nos hicieron una agenda bien apretada, así que 20 días se nos fueron como la arena en el agua. Pero una madrugada a las 3 de la mañana yo me senté en la cama pensando que tenía que darles al ministerio el lema del año 2020, y el Señor me trajo a la memoria el versículo de San Juan capítulo 4 y versículo 35, donde Jesús le dice a sus discípulos: vosotros decís que falta 4 meses para la siega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos, porque los campos están blancos para la siega. Entonces dije, este será el lema para el año 2020. Así que nuestro lema este año es el año 2020, el año de la gran cosecha en la dinámica del reino. Amén. Y las iglesias toman este lema y lo tienen en cuenta durante todo el año y durante todas las actividades que se hacen en la iglesia y también en el ministerio. Muy bien. Mi señora me dice que yo llevo mucho tiempo en el preámbulo. No vamos a hacer tanto preámbulo. Vamos a la palabra. Capítulo 9 de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se presentó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Decimos amén a la palabra. Hermanos, hay dos cosas que nosotros podemos observar en este pasaje. Lo primero es que Dios es un Dios de diseño. Y lo segundo es que Dios es un Dios de proceso. Y siempre que Dios nos procesa, Él no nos procesa así por casualidad o porque, bueno, se le ocurre a Dios que tenemos que hacer tal o cual cosa. Siempre que Dios nos va a llevar en un proceso es porque hay un diseño establecido por el cual Dios ya lo estableció y nosotros tenemos que caminar por él. Amén. Y aún aquello que nos parece difícil, y aún aquello que nos parece imposible, y aún aquello que nos parece que es inalcanzable, si nos sometemos al proceso de Dios, yo quiero decir que no es ni difícil ni alcanzable, porque en el proceso de Dios, Dios va a lograr con nosotros y a través de nosotros lo que Él ha determinado en su diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a mirar esto cuando Dios le dice a Moisés que tenía que hacer un tabernáculo. Y en realidad el tabernáculo era una carpa común y silvestre que el pueblo tenía que plantar en el desierto a medida que iba avanzando hacia la tierra prometida, para que fuera el lugar de reunión, el lugar donde los sacerdotes ofrecían el culto a Dios todos los días, los sacrificios, y el pueblo recibía palabra de Dios. Pero era diseñado por Dios, porque usted lee el capítulo 25 de Éxodo y va a encontrar que Dios le dice a Moisés: haz un tabernáculo, así, así, así. Y le dio la forma, la manera, e inclusive cómo tenía que recoger las ofrendas del pueblo para hacerlo. Pero le dijo: mira de hacerlo conforme al diseño que yo te he dado. Ahí está el secreto. Yo digo que Moisés fue el apóstol del diseño.
porque Dios le confió los más grandes diseños. En el monte, cuando le dio las tablas de la ley, el tabernáculo, cuando realmente sus fuerzas ya no daban para dirigir el pueblo, Dios usa a su suegro para decirle, mira, toma hombres capaces, inteligentes, que puedan hacer mucho del trabajo que tú tienes que hacer y tú puedes descansar y tomar los problemas más serios para resolverlo, etcétera. Todo eso tiene que ver con un diseño establecido por Dios. Y Dios siempre, Él se va a valer de aquellos que Él escoge para hacer su obra. Entonces, a aquellos que Él escoge y que Él llama, como decía Mari, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A aquellos el Señor les revela el diseño. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, a través de un proceso, lleguemos a la meta, que es hacer la plena y soberana voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, usted imagínese, cuando Moisés viene y le dice al pueblo, vamos a hacer un tabernáculo para que sea lugar de reuniones. La cantidad de ideas que le habrán tirado a Moisés. Porque vio, cuando se hace un templo, todos somos arquitectos y le venimos haciendo al pastor, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo. Bueno, acá no pasa eso, pero en otros lugares pasa. Y el pastor tiene que estar recibiendo ideas, sugerencias, porque yo pienso que esto es mejor, porque yo pienso. Pero resulta que el diseño lo tiene el pastor. Dios se lo reveló al pastor. Así como Dios se lo reveló a Moisés. Y todos los que querían trabajar y apoyar esta obra y ser parte de esta obra, tenían que ajustarse al diseño establecido. No podían cambiar la cosa. Porque un día, cuando estemos en la presencia de Dios, Dios no nos va a preguntar de qué iglesia somos, cómo se llamaba el ministerio, o la iglesia, o la institución, o los autores de la teología que estudiamos. No, Dios no va a preguntar eso. A Dios no le interesa todo eso. Dios nos va a preguntar qué hiciste con el diseño que yo te he dado. Amén. Y ahí tenemos que responder. Ahí tenemos que responder. Ahora, hermanos, ¿por qué hablo del proceso? Porque si usted mira cómo estaba establecido el tabernáculo, cómo Dios se lo había mostrado a Moisés, usted se va a dar cuenta que había un proceso desde que la persona entraba al atrio hasta que llegaba a la puerta del lugar santo. Era un proceso. Y de la puerta del lugar santo hacia adentro era otro proceso. O la continuación del mismo, pero de otra manera. Y esto lo tenemos que entender, hermanos. Porque ninguno estamos aquí por casualidad o porque no sabíamos qué hacer y bueno, nos fuimos al culto y nos gustó la música y nos gustó los hermanos y lindos hermanos. Me dijo una vez un hombre, yo sé como 10 años que vengo al culto, pero es porque me gusta esa chica que canta. Bueno, esa chica que canta no te va a llevar al cielo nunca. Pero si elegí a Jesús, Él te va a llevar al cielo. Pero quiero decir, no estamos aquí por ninguna otra cosa, sino porque Dios nos eligió, nos llamó y nos trajo a su camino y ahora nos metió en este proceso. Está en nosotros responder a Dios positivamente o negativamente. Pero, apóstol, yo ya me entregué al Señor. Yo hace 10 años vine y confesé a Jesús como mi Salvador y bueno, y estoy en la iglesia. ¿Y no es suficiente eso? No, no es suficiente. Porque siempre en el proceso de Dios tenemos que estar respondiéndole al Señor. Le podemos responder por sí o le podemos responder por no.
Y ahí vienen los asuntos. Y ahí vienen las comparaciones. ¿Por qué aquel hermano ha crecido tanto en tan poco tiempo? Ya está predicando. Y yo que hace tantos años que estoy calentando silla. Entonces, el tema no tiene que ver con Dios, ni con el diseño, porque para todos es igual. Tiene que ver con lo que nosotros estamos respondiendo al proceso que Dios nos ha metido. No me mire serio porque sonría que Dios le ama. ¿Le gusta el proceso? A veces duro. A veces duro. Si yo le pondría a contar a ustedes nuestra experiencia con Mari en 55 años de ministerio, le hablaría de cosas durísimas. Pero lo interesante es que nunca hemos tenido algo o una respuesta a Dios negativa que haya interrumpido el proceso. Porque solo las respuestas negativas interrumpen el proceso. Y hay algo que los creyentes no entienden y lo tienen que entender. Por ahí hay creyente que dice, el cielo se cerró, Dios no me contesta, le pedí esto, le pedí el otro. Mire, pastor, ya no sé qué hacer, no sé si me quedo en mi casa, si me voy otra vez al mundo, si sigo en la iglesia. Está en un dilema tremendo, porque no está respondiendo positivamente al proceso. Porque esa prueba, esa lucha, esa situación, esa realidad que estás viviendo en el Señor, aunque te parezca dura, te parezca difícil, tiene que ver con el proceso. Dios te está procesando como el barro en las manos del alfarero. ¿Sí o no? Claro. Pero me dijo una vez un creyente, me dijo, pero apóstol, el barro ese se echó a perder en las manos del alfarero. Se rompió todo. ¿No será que me pasa lo mismo por eso? No, le digo, seguir leyendo el pasaje. El barro se echó a perder en las manos del alfarero, pero el Señor no lo despreció. No tiró ese barro y se fue a buscar otro. Dice la Biblia que tomó el mismo barro y lo volvió a procesar, hasta que salió el vaso que él quería para honra. Entonces, aunque el proceso te parezca duro y aunque parece que te has roto en las manos de Dios y que no pasa nada, el alfarero tiene poder de volver a tomarte y hacerte de nuevo. Amén. Y eso es glorioso. Aplauda, aplauda. Ahora, ¿cuál era el proceso en este tabernáculo para llegar al lugar santo? ¿Cuál era? Lo primero, que el que venía a la reunión tenía que entrar por la puerta del atrio. El atrio era un predio bien grande que estaba rodeado con cortinas, donde entraba el pueblo y ahí esperaba que el sumo sacerdote le transmitiera la palabra que Dios le daba. Así que el pueblo estaba expectante y tenía una razón para estar expectante, que era la palabra que los iba a seguir guiando en medio de un desierto árido. Amén. Pero no podía entrar al atrio si no había un sacrificio. Y generalmente traían el sacrificio, el animal para ser sacrificado por sus errores, por sus pecados, y eso le abría la puerta del atrio para que entrara a ese nivel. El sacrificio que traían era de acuerdo a los pecados que había. Y no solo a los pecados que había, sino de acuerdo al nivel que estaba ejerciendo dentro del pueblo y dentro del tabernáculo. Porque mire lo que Dios le exigía, que si un sacerdote pecaba, tenía que traer un buey
para sacrificarlo. Si otros del pueblo pecaban, podía solucionarlo con un cabrito, con un cordero y hasta algunos con una palomita. Imagínense, la palomita la ponía abajo del saco, nadie la veía. El cabrito, si era chiquito, también lo podía esconder porque todo el pueblo estaba expectante a ver qué sacrificio traía. Pero el sacerdote tenía que traer un buey. ¿Dónde lo escondía? Estaba manifiesto a todo el pueblo que había pecado. Pero ese sacrificio lo limpiaba, lo hacía libre. Amén. Ahora, nosotros que hemos entrado al atrio, que es la iglesia, no necesitamos llevar animal ni sé qué venga, porque ya hubo un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, que se llama Jesucristo. Amén. Y solo a través del sacrificio de Cristo, solo a través de la sangre de Cristo y de haber aceptado y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la puerta del atrio se nos abre y por eso hoy estamos aquí en la iglesia del Señor. Amén. Porque, hermanos, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. ¿Sí o no? Somos nosotros. Así que usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Cuando usted sale de su casa para venir al culto, no diga me voy a la iglesia. Si la iglesia es usted, ¿usted va a la iglesia o no? Entonces, ¿cómo tengo que decir? Me voy al auditorio donde se reúne la iglesia para adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tomamos el concepto de iglesia, el lugar, entonces no nos va a interesar mucho lo que hacemos por ahí. Pero si nosotros tomamos el concepto que somos la iglesia, y donde yo voy va la iglesia, y donde va la iglesia va Cristo, va el Espíritu Santo, entonces mi vida va a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el sacrificio nos hacía entrar en el atrio. Ahora el sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y cumplía el oficio del culto. La persona entraba al atrio y ahí tenía que esperar. Pero el sacerdote tomaba esa sangre y ese sacrificio y tenía que llevarlo a un determinado lugar. Pero entre el altar del sacrificio y la puerta del lugar santo había una fuente. Esa fuente se llamaba la fuente del lavacro o la fuente de los espejos. ¿Por qué? Porque allí el sacerdote se lavaba las manos de la sangre que tenía por haber hecho el sacrificio, haber matado el animal. Porque después, más adelante, él tenía que entrar al lugar santo no con las manos vacías, tenía que entrar con el pan de la proposición y con el fuego para prender el candelabro, para que se iluminara todo ese lugar santo. Entonces necesitaba primero derramar esa sangre y después lavarse las manos y después tomar el pan, que eran las ofrendas, y después tomar el fuego, que era la figura del Espíritu Santo, y encender el candelero para que se iluminara todo aquel lugar. Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que ofrecer el servicio del culto a Dios. Somos sacerdotes de nuestra familia, sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes en el servicio a Dios. Somos sacerdotes. Y una de las definiciones teológicas de la palabra sacerdote quiere decir alguien autorizado para presentarse delante de Dios. Amén. De manera que eso sigue vigente. Usted y yo somos sacerdotes autorizados para presentarnos delante de Dios e interceder. Qué privilegio, ¿no? Qué extraordinario. Ellos tenían que hacerlo.
Y luego allí cuando se encendía el candelero, dejaba los panes sobre la mesa y hacía todo el servicio que faltaba y volvía otra vez a donde estaba el altar del sacrificio. Y así sucesivamente era la función del sacerdote. Pero que el sacerdote no lo estaba haciendo para él, estaba representando a esa persona que trajo el sacrificio. Es decir, todo el proceso que hacía el sacerdote tenía que ver con esa persona. Y sabe una cosa, el evangelio es oferta. ¿Sabía eso? El evangelio es oferta. Porque Dios a través del evangelio y de su palabra nos ofrece salvación, vida eterna, sanidad divina, bautismo del Espíritu Santo, santificación, milagros, etcétera, etcétera. Son las ofertas de Dios. ¿Y a quién no le gusta la oferta de Dios? ¿Hay alguien acá que no quiere las ofertas de Dios? Levante la mano. Así se lo entregamos otra vez al Señor. No, a todos nos gusta. A todos nos gusta. Pero eso es el proceso hasta que llegas al lugar santo, hasta que estás en la puerta del lugar santo, porque dentro del lugar santo ya no es ofrecimiento, ya es demanda. Ahí cambia la cosa. Amén. Hasta el lugar santo pasaste por el sacrificio, te lavaste las manos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa fuente del lavacro significa la palabra de Dios, que te limpia. Lo que vos escuchás cada domingo, cada culto, es la palabra. Y luego te conduce al lugar santo donde ya no es oferta, es demanda, porque el Señor ya te pide ahora las ofrendas y la luz para que el candelabro ilumine todo el lugar santo. Y ahí está el gran problema, hermano. El gran problema es que muchos creyentes llegan a las puertas del lugar santo y cuando escuchan que ahora ya no es oferta, sino que es demanda, dice, no, pero esto no es para mí. No, el pastor quiere que yo me ponga a servir al Señor. El pastor quiere que yo vaya a abrir barrios, a ganar gente, a establecer obras. No, esto no es para mí. Y todo el tiempo que llevó, desde el sacrificio, la palabra, y todo este tiempo que llevó, hasta pararse en la puerta del lugar santo y decidir si acepto la demanda de Dios o no la acepto, muchos lo han derrochado, porque han vuelto para atrás. Otra vez, han pasado por la fuente del lavacro, han pasado por el altar del sacrificio y han salido afuera del atrio. ¿Y usted sabe cuál es la iglesia más grande que hay en Córdoba? ¿Cuál es la iglesia más numerosa que hay en Córdoba? Ninguno sabe. Yo soy rosarino. Dígame cuál es la iglesia más numerosa. La iglesia más numerosa que hay en Córdoba es la iglesia de los desviados, de los que se apartaron. Ahí afuera está lleno de apartados, de gente que no han aceptado la demanda y han vuelto para atrás y han salido del atrio. ¿Usted conoce alguno o no? Todos conocemos. ¿Se da cuenta? ¿Y no le da tristeza eso? Claro. Y tiene que ser motivo de nuestras oraciones. Que el Señor los regrese. Y muchos vuelven 1, 2 y 3 veces, porque mientras la puerta de la gracia esté abierta, siempre Dios tiene una nueva oportunidad. Tal vez esta noche Dios tiene una nueva oportunidad para alguien aquí. ¿Me está entendiendo? Yo no los conozco, pero sé
que si tú volviste atrás y saliste del atrio y hoy estás aquí otra vez, es porque tienes una oportunidad más de volver a entrar y volver a entrar en el proceso de Dios. Y cuando te pares en la puerta del lugar santo y recibas la demanda, diga: sí, Señor, aquí estoy. Todo te lo doy para ti. Amén. Por lo tanto, Dios es Dios de diseño y Dios es Dios del proceso. Nunca reniegues del proceso, porque aún las pruebas, aún las luchas más fuertes son oportunidades para dar un salto más alto en la gracia de Dios. Son oportunidades para arraigarnos en la fe, para cimentarnos en la fe, y ser un edificio para la gloria del Señor. Entonces damos gracias a Dios por las ofertas del Señor, pero también dé gracias por las demandas y responda positivamente a las demandas, porque tengo algo que decirle. Escuche mi corazón en esta noche, querido hermano, de aquí de Argüello. Esta iglesia no quedará así. Esta iglesia se multiplicará por 10, 20 o 30 iglesias aquí en Argüello y en todo Córdoba. Porque usted esta noche le va a decir al Señor: Señor, acepto las demandas, acepto servirte, acepto darte todo a ti, porque a la final lo que tengo me lo diste tú, Señor, y todo es para ti. Amén. Y te vas a dar cuenta que el proceso te va a llevar a tener una afinidad con Dios mayor, una intimidad más gloriosa con el Señor, y todo lo que hagas será prosperado. Amén. Todo lo que hagas será prosperado. Aún tu trabajo material, aún tu negocio, aún tu familia, aún tus hijos, aunque no por ahí no vienen a la iglesia, pero por tu causa, por tu fidelidad y por aceptar las demandas de Dios, serán bendecidos y prosperados para la gloria del Señor. Alábele que Él vive. Por lo tanto, ¿qué oportunidad esta noche? Tenemos la mesa del Señor. Mire qué oportunidad de entrar al lugar santo. Lo que te has rehusado a lo mejor mucho tiempo. Sí, yo sé que el Señor me pide esto, me pide lo otro, pero ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Hasta hay creyentes que le cuesta darle el diezmo a Dios. Y prefieren quedarse con el 100%, fuera de la dirección de Dios en la administración, y no con el 90%, sabiendo que el Señor te está administrando para que eso alcance y sobre y se duplique cuando somos fieles al Señor. No, pero ¿sabe por qué, apóstol? Yo por ahí diezmo, por ahí. Mire, nunca le voy a dar un consejo. Nunca transforme su diezmo en una ofrenda, porque para Dios no tiene valor. La ofrenda es lo que dispuso su corazón. Esa es su ofrenda. Pero el diezmo es lo que dispuso Dios. No es lo que yo puedo, no es lo que me sobra, sino lo que Dios ha establecido. Y muchos cristianos y aún obreros del Señor transforman el diezmo en ofrenda. Y sí, mire, no, nunca haga eso. El diezmo es el diezmo. Y no tenga miedo a darlo, porque a quien usted se lo da es poderoso para multiplicar sus bienes, sus riquezas, y darle el 100 por 1 para la gloria del Señor. Amén. Ahora dice la palabra: estando ya presente Cristo. Amén. Ya no hay sacrificio de animales ni todo ese proceso que había, pero sigue el mismo proceso espiritualmente. Por eso dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros.
en el tabernáculo no hecho por manos humanas, sino de Dios. El proceso sigue igual. Cristo es el sacrificio, la palabra que te limpia y el lugar santo que te espera para que aceptes sus demandas. Ahora, en la otra parte del tabernáculo, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo. En ese lugar santísimo había tres cosas importantes. Ahí estaba el arca del pacto. Y dentro de esa arca había el maná, con el cual Dios sostuvo al pueblo que no moría de hambre en el desierto. Estaba la vara de Aarón, un palo seco que reverdeció, y las tablas de la ley, que Dios se la dio a Moisés en el monte. Eso estaba allí en el arca del pacto. Y ahí adentro, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, inclusive llevando sangre para expiar sus propios pecados, porque era hombre, y los pecados del pueblo. Y el pueblo estaba reunido en el atrio. Acuérdense que cada uno había traído un sacrificio, había pasado por el altar y se iba al atrio a esperar el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué esperaban? Se suponía que el sumo sacerdote hablaba con Dios y luego esa palabra se la transmitía al pueblo. Y el pueblo lo que quería escuchar esa palabra. Una palabra rectora, una palabra direccional para todo el año. Para todo el año. A veces, hermano, el gran problema que tenemos los creyentes es que no sostenemos una palabra durante una semana. Escuchamos una palabra del pastor y qué linda palabra es para mí. El Señor me la dio. Al domingo siguiente ya se olvidó de la palabra y vino a buscar otra. Pero cuando la palabra entra en tu espíritu, te va a direccionar, como lo diseñó Noé, 120 años. ¿Tú crees que la palabra puede hacer eso? Claro, claro. Entonces el pueblo buscaba esa palabra que lo direccionara, que lo guiara. Y por eso estaba expectante. Toda la expectativa del pueblo en el atrio descansaba sobre el sumo sacerdote. Por eso le dije que toda expectativa tiene que tener una base. ¿Me está entendiendo? Si no hay base, es solo un buen pensamiento, pero no sirve más para eso. Pero la expectativa se va a cumplir si hay una base correcta. ¿Cuál era la base? Vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Ahora, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque si alguno quería entrar ahí, moría. Ahora, ¿cómo sabía el pueblo que el sumo sacerdote estaba vivo o estaba muerto allá adentro? Porque si el sumo sacerdote le fallaba a Dios, también le caía la vara. ¿Cómo sabía? Moisés le ordenó hacerse una vestimenta y esa vestimenta tenía en el borde campanitas que sonaban. Entonces el pueblo escuchaba. Si las campanitas sonaban, estaba vivo. ¿Sí o no? Estaba vivo. Si las campanitas no sonaban, peligro, peligro. Pero mientras las campanitas se escucharan, el pueblo decía, vamos a tener palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Nuestro sumo sacerdote vive, vamos a tener palabra de Dios. Amén. Y cuando el sumo sacerdote salía, ahí le entregaba la palabra. Ahora, dice la Biblia que estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio tabernáculo, no hecho de mano de hombre, sino de Dios, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si nosotros queremos recibir una palabra y queremos ser guiados y direccionados por la palabra, tenemos que creer que nuestro sumo sacerdote vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cristo vive? Claro.
Ahora, ¿cómo sabe usted que Cristo vive? ¿Qué evidencias tiene? El sumo sacerdote tenía las campanitas. ¿Qué evidencia tenemos que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre? Porque también se escuchan las campanitas. Dígame, cuando el Señor salva a una persona y la transforma y nace de nuevo, ¿no es una campanita que está diciendo yo vivo? ¿Yo vivo? Cuando el Señor sana un cáncer, ¿no es una campanita que está diciendo yo vivo? Cuando el Señor transforma hogares enteros, ¿no es la campanita que está diciendo Cristo vive, Cristo vive? Hermano querido, en la iglesia del Señor y en la dinámica del reino, las campanitas se escuchan permanentemente porque nuestro sumo sacerdote vive y vive para siempre. ¡Aleluya! Vive y vive para siempre. Alabado sea el Señor. Ahora, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Ese velo no se podía traspasar a menos el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba a abajo. Quiere decir que el lugar, el camino entre el lugar santo y el lugar santísimo quedó abierto. Amén. Por eso, en el lugar santo, ahora podemos aceptar la demanda de Dios, entregar nuestras ofrendas, y cuando digo ofrenda, digo nuestra vida, nuestras casas, nuestros hijos, todo al Señor. Y que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra vida. Pero al tener el lugar abierto, el velo, vamos al lugar santísimo a disfrutar. ¿De qué? De la vida, de la resurrección de Cristo. La vara de Aarón que reverdeció es una figura de la resurrección de Cristo. La ley escrita en las tablas de piedra es una revelación de la palabra de Dios que estamos escuchando siempre. El maná tiene que ver con Cristo como el alimento de nuestras vidas. Entonces tenemos entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Aleluya. Porque nuestro sumo sacerdote vive y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero la otra cosa importante que tenemos, y quiero que preste atención en esto, es que también tenemos abierto el camino a la presencia de Dios. En la antigüedad, Daniel oró a Dios y la contestación vino después de 21 días. Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? Me apareció el príncipe de Persia. Tuve que pelear, tuve que buscar refuerzo y vencerlo y pelear todos estos días, porque del primer día que oraste, tu oración fue oída. Pero tuve que pelear estos 21 días para traerte la respuesta. Pero escúcheme, tengo una noticia para usted. Tengo una noticia. Usted que a veces en el proceso de Dios piensa que el cielo se hizo de bronce, que se cerró, que ya no, Dios no contesta, que esto, que el otro. Tengo una noticia muy importante. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario nos abrió un camino vivo y nuevo a través de su cuerpo. Y ese camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió a través de su cuerpo empieza acá en la tierra y termina en el cielo, en la misma presencia del Señor. Y ese camino no tiene piquete diabólico porque Cristo ya lo venció. Tu oración llega en el acto a la presencia del Señor y la respuesta puede venir para que vivas una vida abundante y bendecida por el Señor. Vale la pena el proceso y vale la pena el diseño. Que Dios los bendiga en esta noche. Amén. Gracias.